Continuamos con nuestra revisión sobre matemática básica. Ahora revisaremos las ecuaciones de la línea recta. Iniciamos con una descripción y el significado de las coordenadas en el plano. Luego se deducirá la distancia entre dos puntos, así como la pendiente o el cálculo de la pendiente de una recta, y luego las distintas formas de expresar una línea recta. Por último, las rectas paralelas y perpendiculares, y todo esto acompañado de algunos ejercicios que resolveremos. Bien, a partir de la recta de los reales, nosotros tenemos el cruce de dos rectas de los reales y a esto se le llama el plano cartesiano. Nosotros podemos ubicar dentro de este plano cartesiano varios puntos. Por ejemplo, ubicando el punto de coordenadas 3 en X, 2 en Y, en este orden, es decir, la coordenada X como primera componente y la coordenada Y como segunda componente. Podemos ubicar dentro del plano cartesiano distintos puntos cuyos signos o los signos de las coordenadas también son distintos y se puede obtener la combinación de signos positivos o negativos de estas coordenadas. Por ejemplo, el punto menos 2 en X y 2 en Y, como se observa que lo hemos ubicado. Asimismo, voy al otro cuadrante y tengo el punto menos 2, menos 2. Por último, en el último cuadrante ubicaré el punto de coordenadas 3 en X y menos 1 en Y. Bien. Entonces, en este sistema de coordenadas tengo ubicados el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Todo esto en sentido antihorario. A los puntos que hemos marcado, a cualquier punto se le nombra generalmente con letras mayúsculas. Por ejemplo, le podría llamar al punto P1, luego el punto P2, puedo llamarle el punto A, el punto B, con letras mayúsculas por lo general. A un punto cualquiera en el plano se lo representa como el punto P de coordenadas AB. Se les llama AB coordenadas. A y B se llaman coordenadas. Y específicamente la coordenada que corresponde al eje X se les llama abscisa. Mientras que la coordenada que le corresponde al eje Y se llama ordenada. Entonces, una abscisa y una ordenada son coordenadas del plano cartesiano. Además, como hemos previamente analizado, el eje horizontal se les llama eje X, mientras que la recta o eje vertical se les llama eje Y. A este conjunto de puntos formado por todos los elementos tanto en X como en Y se les llama el conjunto R2.
Esto porque forma parte de dos ejes coordenados. La componente A y la componente las coordenadas A y B pertenecen a los reales, esto es, R2 es el conjunto de todo elemento de la forma, bueno, pongamos X y Y, tales que X es elemento de los reales y también Y es elemento de los reales. Todo punto en el plano cartesiano pertenece al conjunto R2. Así, por ejemplo, podríamos decir que el punto de coordenadas menos 2 en X menos 2 en Y pertenece a R2. Todo punto del plano pertenece a R2. Otra coordenada que hemos tomado es el punto B. El punto B que tiene coordenadas 3 menos 1, decimos que pertenece al conjunto R2. Ahora vamos a deducir la fórmula de la distancia entre dos puntos. Si tenemos dos puntos, el uno de coordenadas x sub 1 y sub 1 y el otro de coordenadas x sub 2 y sub 2, vamos a ubicar una recta entre esos dos puntos y lo que debemos calcular es cuál es la distancia entre esos dos puntos. Para eso debemos construir un triángulo rectángulo. Bien, se ha formado un triángulo rectángulo, entonces nosotros tenemos que hallar las distancias de el lado horizontal y el lado vertical de este triángulo. Calculamos la distancia del lado horizontal mediante la diferencia de sus coordenadas. Si nosotros tenemos la coordenada x1, y1, entonces la distancia la distancia de x1 hasta x2, eso es el valor absoluto de x2 menos x sub 1. Asimismo, la distancia vertical será el valor absoluto de la coordenada y sub 2 menos y sub 1, tomando en cuenta que en el eje Y tengo justamente esas coordenadas. Para el punto P sub 1 tengo la coordenada y sub 1 y para el punto P sub 2 tengo la coordenada y sub 2. Bien, ahora debemos recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras manifiesta que la distancia o la suma de los catetos en un triángulo rectángulo, les llamemos A y B. Vamos a llamarles el cateto A y el cateto B, y a la hipotenusa les llamamos C. El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Asimismo, si solamente quiero C, que es la hipotenusa, saco la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien,
Eso es el teorema de Pitágoras, que se aplica a un triángulo rectángulo. Entonces, lo que nos interesa comparando los dos rectángulos es establecer cuál es el valor de la hipotenusa. A esta hipotenusa nosotros le vamos a llamar la distancia de P1 hasta P2, esto entre barras. Recordando que, como se trata de valor absoluto, el valor absoluto se considera una distancia, entonces estamos expresando la distancia de P1 hasta P2. Esto se escribe entre barras, pero hay distintas formas de escribirlo, ¿no? Entonces yo puedo escribir la distancia de P1 a P2 entre barras como valor absoluto. También puedo poner distancia P1 hasta P2, o puedo escribir un segmento, una raya arriba de P1 y P2. Todas indican lo mismo. O simplemente le puedes llamar C, por ejemplo. Bien, entonces lo que me interesa es hallar el lado marcado por los puntos de P1 a P2. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras, lo que quedaría de la siguiente forma: la distancia de P1 hasta P2 al cuadrado, eso es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces el primer cateto, x2 menos x1, es al cuadrado. Entonces el otro cateto, que es la distancia de y1 a y2, que es la resta y2 menos y1, valor absoluto, y esto elevamos al cuadrado. Si solo, como aquí tengo la distancia al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, entonces elimino el cuadrado y me queda únicamente la distancia de P1 a P2, que va a ser igual a la raíz cuadrada de el valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más el valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado. Nuevamente la distancia de P1 hasta P2 es igual a, aquí, en vista de que el valor absoluto es positivo y además está elevado al cuadrado, yo puedo reemplazar por paréntesis. Esto no altera el resultado. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Listo. Entonces tengo la fórmula que me permite calcular la distancia entre el punto P1 y el punto P2. Como ejemplo podríamos poner cualquier coordenada. Aquí voy a marcar un punto que le voy a llamar P1 y voy a marcar otro punto, por ejemplo este de aquí. Le voy a llamar P2, marcando, más bien uniendo los dos puntos. Entonces me interesa hallar la distancia de P1 a P2, tomando en cuenta cuáles son las coordenadas de P1. En este caso, las coordenadas de P1 son menos 1 en X, menos 3 en Y. Y las coordenadas de P2, como se observa, son 1 en X y 2 en Y. Y en la parte de abajo voy a escribir la distancia, voy a expresar la distancia
de P sub 1 hasta P sub 2 expresado como un valor absoluto. Esto es igual a, reemplazamos con la fórmula, la raíz de la diferencia x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y sub 1 al cuadrado. Luego al reemplazar tenemos la raíz cuadrada de, ahora sí las coordenadas. Voy a escribir nuevamente aquí. Para x1, para p sub 1 las componentes o coordenadas son x1, y1. Y para p sub 2 las coordenadas son x2, y2. Entonces simplemente observamos que x sub 2 vale 1 menos x sub 1 vale menos 1, entonces pongo menos 1. Todo esto elevado al cuadrado más la distancia, perdón, la componente y sub 2 que vale 2, menos la componente y sub 3 que y sub 1, la componente y sub 1 que vale menos 3. Debemos tener cuidado con los signos. Muchas veces puede conducir a error el equivocarse de los signos. Entonces, continuamos. Debo escribir más grande la raíz y ahora sí decimos la distancia entre los dos puntos va a ser, resolvemos las operaciones y tengo 1 más 1 al cuadrado más 2 más 3 todo al cuadrado. Continuamos resolviendo y tenemos 2 al cuadrado es 4 más 5 al cuadrado es 25. Y como resultado final tenemos la distancia de P sub 1 hasta P sub 2 vale raíz de 29. Esa distancia es la distancia exacta de P sub 1 hasta P sub 2. Entonces, en resumen, tenemos nuestra primera fórmula de la distancia entre dos puntos. Decimos que si P sub 1 tiene coordenadas x sub 1 y y sub 1 y P sub 2 tiene coordenadas x sub 2 y y sub 2, entonces la distancia de P sub 1 a P sub 2 es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Nuestro objetivo es establecer las distintas ecuaciones de la línea recta. Entonces, lo que ahora nos corresponde es establecer lo que es la pendiente de una recta. Bien, la pendiente de una recta es la inclinación que ésta presenta con respecto a la línea horizontal. Matemáticamente se expresa mediante la división o el cociente entre el incremento en y respecto al incremento en x. Para esto entonces vamos a tomar dos puntos en los cuales vamos a establecer estos incrementos. Entonces, ubicando el primer punto, cualquier punto, por ejemplo,
el punto P sub 1 de coordenadas x sub 1, y sub 1. Y otro punto P sub 2 de coordenadas x sub 2, y sub 2. Vamos a unir estos puntos mediante una recta. Y establecemos las componentes en cada eje. En este caso tenemos para el punto P sub 1, tenemos x sub 1 y sub 1 en el eje Y. Y para el punto P sub 2 tenemos x sub 2 y su correspondiente coordenada y sub 2. Debemos formar un triángulo rectángulo y establecer los incrementos. Bien, en este caso ya no vamos a tomar distancias como para calcular la distancia entre dos puntos. Lo que vamos a tomar es los incrementos tanto en x como en y, es decir, al incremento en x, al incremento de x sub 1 hasta x sub 2, le llamamos incremento en x, que es la diferencia de x sub 2 menos x sub 1. Aquí no ponemos valor absoluto porque el signo de este incremento sí importa, porque las pendientes pueden ser positivas o negativas. Lo mismo, el incremento en y va a ser la diferencia de y sub 2 menos y sub 1. Esos son los incrementos. Ahora, ¿qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación a partir de la recta horizontal a esa inclinación que le puedo llamar un ángulo alfa. Esa inclinación va a ser más pronunciada si, por ejemplo, el incremento en y se hace más grande. Entonces puede tener una pendiente más inclinada o digamos mayor pendiente. Pero si el incremento en x se hace más pequeño, yo voy a tener un ángulo o una elevación más pequeña. Entonces decimos a esa pendiente se le representa con la letra M. Entonces la pendiente es la relación entre el incremento en y respecto al incremento en x. Si reemplazamos tenemos y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Y por último simplemente escribimos la pendiente de una recta es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ahora vamos a establecer las distintas formas de expresar una línea recta. Bien, tenemos aquí una línea recta cualquiera y en este caso vamos a ubicar sobre ella un punto conocido. A un punto conocido se le expresa con subíndices x sub 1 y sub 1. Y a un punto en general que se desconoce, que sería el punto P de coordenadas x, y.
Entonces nosotros tenemos x sub 1, luego x sub 2 y los correspondientes valores en y. Tenemos y sub 1, y sub 2. Vamos a calcular la pendiente de esta recta. Sabemos los incrementos en y en x. Entonces iniciamos calculando la pendiente, que sería el incremento en y sobre el incremento en x. Reemplazando para este caso particular, donde tengo un punto conocido y el punto P en general de coordenadas x, y. Entonces el incremento en y es la coordenada y, que no sería y sub 2, sino solamente y menos y sub 1 sobre el valor x menos x1. Recordando que no tengo dos puntos conocidos, sino un solo punto. Si a esto nosotros le pasamos a multiplicar de la siguiente forma, tenemos la pendiente la pendiente multiplicado por x menos x sub 1, y esto es igual a y menos y sub 1. Esto escribimos de la siguiente forma: y menos y1, es decir, no cambiamos nada, simplemente digamos que le doy la vuelta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Listo. Tenemos aquí esta expresión que le llamaríamos número 3. Y esta es la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Es decir, siempre que yo tenga un punto conocido y una pendiente, yo puedo formar una ecuación de la recta mediante esta forma. Por ejemplo, si tengo un punto de coordenadas 2, 1 y tengo una pendiente, por ejemplo, pendiente es igual a menos 2, yo simplemente escribo la ecuación y reemplazo y menos y sub 1, que sería 1, es igual a m, que sería menos 2, multiplicado por x menos x1, que sería el valor de 2, la coordenada en x de ese punto, que sería 2. Aquí yo puedo simplemente multiplicar o resolver operaciones algebraicas. Puedo expresar también como y es igual a m, y es igual a menos 2x, luego multiplico por menos 2 por menos 2, que me da más 4, y el 1 que estaba restando paso a sumar. En conclusión tengo y es igual a menos 2x más 5. Listo. Esta última forma es una forma llamada pendiente y ordenada al origen. Eso puedo graficarlo. Por ejemplo, simplemente ubico este punto o este valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. No me alcanza ya la pantalla. Y bueno, en primer lugar vamos a establecer la siguiente forma de una ecuación de una recta. Luego vamos a graficar todas estas, los ejemplos que tengamos. En este momento no lo hago porque no me alcanza la pantalla que aquí había capturado.
Bien, supongamos que ahora tengo otra recta en la cual voy a conocer de antemano la intersección. Voy a conocer la intersección en el eje Y de esta forma. Ese punto le voy a llamar el punto P de coordenadas 0 en X y un valor B cualquiera. Y además, suponiendo que conozco el valor de la pendiente, es decir, los datos que voy a obtener previamente son el punto P de coordenadas 0, B y una pendiente cualquiera que le voy a poner M. Entonces, estos datos conozco. A partir de la ecuación de la recta y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1, entonces reemplazo y tengo y menos el valor de p sub 1 es las coordenadas 0, b, entonces la componente y vale b y esto va a ser igual a m que multiplica a x menos, ahora la coordenada en x del punto es 0, por lo tanto tengo y menos b es igual a mx menos 0 sería. Esto puedo expresarlo como y es igual a mx más b. Listo. Entonces, en este momento obtuve una nueva forma de ecuación de la recta, que es similar a la que tenemos abajo, en el ejemplo. A esta ecuación se le llama de la forma pendiente y ordenada al origen. Que no es más que una intersección con el eje Y. Bien. Por ejemplo, si yo tengo cualquier ecuación, y es igual a 3x más 2. Esta ecuación, comparándolo con la ecuación pendiente y ordenada al origen, simplemente la información me dice que la pendiente vale 2 y la intersección, no, la pendiente vale 3. La pendiente vale 3 y la intersección con el eje Y o la ordenada al origen vale 2. De esta forma puedo graficar, ahora sí, una recta que pasa por el punto 2 y que tiene pendiente 3. La pendiente 3 vale el incremento en Y respecto al incremento en X, es decir, 3 unidades de incremento en X comparado con una unidad de incremento, no, 3 unidades de incremento en Y comparado con una unidad de incremento en X. De esta forma, si yo tengo voy a hacer la gráfica de esa y voy a hacerle de otro color distinto que se note en este mismo gráfico. Entonces, la intersección con Y es del punto 2 en y tiene pendiente positiva de 3 a 1. 3 de incremento en Y, 1 incremento en X. Estoy hablando de esta
pendiente. 3 a 1. Entonces a partir de aquí yo puedo contar una unidad en X, que puede ser a la izquierda y o a la derecha, y 3 unidades en Y. Como es positiva, entonces tengo 2 puntos. El otro punto vendría por acá. Estoy graficando el incremento en X, que sería 1, y el incremento en Y, que sería 3. Y trazo la recta. La recta va a pasar por aquí, por estos 2 puntos. La última recta es la recta Y igual. La última recta es la recta Y igual 3x más 2. Que ya no pude hacerle de color distinto. Bien, ahora vamos a algo que estaba pendiente. Es lo siguiente, algo que pasé por alto, es que los signos de las pendientes pueden ser positivos o negativos. Positivos o negativos. Bien, si tengo estos ejes, el eje X y el eje Y, cualquier recta que se incline hacia la derecha del eje Y va a ser de pendiente positiva, mientras que cualquier recta que se incline hacia la izquierda de la recta vertical o el eje Y será negativa. ¿Ya? En los ejemplos, en las 3 rectas que tenemos aquí, la primera tiene pendiente positiva porque se inclina a la derecha de una recta vertical. La siguiente, esta recta es negativa porque se inclina a la izquierda, y la última recta es positiva porque se inclina a la derecha de la recta vertical. Bien, estas ecuaciones se pueden transformar fácilmente tomando en cuenta de una ecuación lineal en 2 variables. Entonces, eso vamos a poner como ecuación general de la recta. Cualquier expresión en 2 variables como ax más by más c igual a 0, esa es la ecuación de una recta en la forma general. Si a partir de aquí despejo y, yo tengo by es igual a menos ax menos c. Despejando y se tiene menos a sobre bx menos c sobre b. Ahora, si aquí tenemos o comparamos con la ecuación en la forma pendiente y ordenada al origen, se establece claramente que vale cada uno de sus elementos. Por ejemplo, comparando tenemos que la pendiente vale menos a sobre b y la ordenada al origen vale menos c sobre b. De tal forma que yo voy a tener, por ejemplo, una recta cualquiera, 2x más 3y menos 1 igual a 0. Entonces,
esta es la ecuación de la recta. Si quiero hallar la pendiente, tengo dos situaciones. Una, puedo establecer cada elemento, por ejemplo, A vale 2, B vale 3 y C vale -1. Con esta información digo, la pendiente de esta recta vale menos A sobre B, reemplazando A vale 2, B vale 3, por lo tanto la pendiente vale 2/3 y B, que es la intersección con el eje Y, vale menos C sobre B, que reemplazando sale menos -1 sobre 3. Esto es 1/3. Con esa información podría graficar. Vamos ahora a expresar una última forma. A ver, pongamos las fórmulas numeradas. Tenemos 1, la ecuación o la fórmula de la distancia entre dos puntos. 2, la fórmula de una pendiente de una recta. 3, la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. 4, la ecuación en la forma pendiente y ordenada al origen. Tenemos 5, la ecuación general de la recta. Y como una última forma vamos a escribir la forma de dos intersecciones. Entonces vamos a suponer que tenemos en un plano cartesiano una recta cualquiera, por ejemplo esta de aquí, y que tenemos dos puntos de intersección, el punto 0 en x, b en y el punto A en x y 0 en y. Entonces tengo dos intersecciones que conozco. A y B son valores conocidos. Entonces, en primer lugar hallamos la pendiente. La pendiente es el incremento en y respecto al incremento en x. O simplemente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Si llamamos P sub 1 al que hace intersección con el eje X y P sub 2 al que hace intersección con el eje Y, ahora reemplazamos. Y sub 2 sería B menos Y sub 1 sería 0 dividido entre X sub 2 que sería 0 y X sub 1 que sería A. Esto queda B sobre A. En primer lugar hallamos la pendiente vale B sobre A. Ahora vamos a utilizar la ecuación de la recta punto pendiente, esto es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Reemplazando tendríamos y menos y sub 1, vamos a tomar el punto P sub 1, que sería 0, es igual a m que vale B sobre A,
x menos x sub 1, que sería a. Lo que queda es y es igual a b sobre ax menos b multiplicando b sobre a por a. Entonces esto me da b. Ahora vamos a pasar al otro lado la componente x. Ordenando tengo menos b sobre a x más y es igual a menos b. Ahora vamos a multiplicar todo. Vamos a multiplicar, no, más bien dividiríamos todo para b, para que quede, que se observe mejor. Entonces, dividimos todo para menos b. Dividiendo todo para menos b, voy a expresar aquí, divido para menos b. Dividiendo para menos b, me queda x sobre a más y sobre b es igual a 1. Listo. Esta sería entonces una ecuación 6 que me indica que cuando tenga dos puntos de intersección, puedo reemplazar a y b y tendría la ecuación de esta recta. Por ejemplo, si un punto de intersección vale 2 en x y 1 en y, entonces simplemente escribo x sobre a, que vale 2, más y sobre 1 es igual a 1. Ordenando esto, tendría y es igual a menos 1/2 x más 1. De esta forma tengo que la pendiente vale 1/2 y la intersección con y vale 1. Y de la misma forma puedo transformar en cualquiera de las formas anteriores. Como última anotación antes de resolver ejercicios, vamos a establecer cómo se determinan las rectas paralelas y perpendiculares. Se dice que dos rectas son paralelas y se escribe de la siguiente forma: L1 es paralela a L2. Si L1 es paralela a L2, entonces la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Asimismo, para rectas perpendiculares, se dice, si L1 es perpendicular a L2, entonces M1 multiplicado por M2 es igual a menos 1. Con estas dos condiciones vamos a establecer si dos rectas son paralelas o perpendiculares. Entonces, en este momento vamos a continuar con ejercicios. Tenemos los siguientes ejercicios. En primer lugar, vamos a encontrar ecuaciones de la recta que satisfagan ciertas condiciones. Entonces, encontrar la ecuación de la recta que pasa por menos 1, 4 y tiene pendiente m igual 3. Aquí
está claro que tengo dos datos y esos dos datos corresponden a un punto y una pendiente. Por lo tanto, la ecuación que debo aplicar es la ecuación punto pendiente. Y la ecuación punto pendiente es y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1. Reemplazando y menos y1. Y1 es la componente y del punto que tenemos como dato, este punto P. Entonces, y menos 4 es igual a menos 3, que es la pendiente, por x menos 1, que es la coordenada x. Resolviendo tenemos menos 3 multiplicado por x más 1. Y esto puedo multiplicar 3x más 3. Por último, pasando el 4 al otro lado, tengo y es igual a 3x más 7. Comparando con la ecuación pendiente y ordenada al origen, además puedo tener los más datos de esta recta. Y es igual a mx más b, de donde la pendiente vale 3 y la intersección con y vale 7. Esto se puede graficar de cualquier forma. Una forma muy simple de graficar es ubicando la intersección, pero en mi gráfica no me alcanza, el 7 estaría más arriba. Entonces, en ese caso vamos a establecer las intersecciones de esta recta y simplemente hacemos una pequeña tabla en donde decimos si x vale 0, reemplazando en la ecuación la componente en y vale 7, reemplazando en la ecuación esta de aquí, la subrayada de verde. Ahora decimos cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Y vale 0, x vale, podríamos poner aquí, 0 es igual a 3x más 7. Menos 7 es igual a 3x, x vale menos 7, no, sí, menos 7 tercios. Podríamos ubicar ese punto. Ubicando ese punto tenemos 7 tercios, aproximadamente 1.3, negativo. Un valor aproximado estaría por aquí. A partir de aquí yo puedo establecer también la pendiente, que es delta y sobre delta x, que vale menos 3. Y parece que aquí hay un error. Sí, es menos 3 en la ecuación que estaba graficando. Parece que, entonces corrijo, no está bien calculado el último punto. Bien, como la pendiente es menos 3, corrijo en la ecuación, sería y es igual a menos 3x más 7. Ya, ahora las intersecciones nuevamente en x y en y. Cuando x vale 0, y vale 7, y cuando y vale 0, tenemos 0 es igual a menos 3x más 7,
pasa al otro lado, menos 7 es igual a menos 3x, por lo tanto x vale 7 tercios positivo. Ahora sí, 7 tercios positivo, aproximadamente 1,3. No, más bien 2,3. 7 para 3 da 2 y algo más, algo adicional. Digamos 2,3. Por este punto pasa la recta y tiene pendiente menos 3. Pendiente menos 3 implica que voy a tener un incremento de 3 en y y 1 en x. Esto hago porque no tengo espacio donde ubicar la otra intersección. Entonces, a partir de aquí cuento una unidad en x y 3 unidades en y. Una unidad y 3 unidades en y. Y la gráfica tendría una tendencia así. Aproximadamente, porque no tengo en el espacio para ubicarle al 7. Entonces la recta que me interesa sería así. Bueno, aproximadamente. Obviamente se puede hacer también en GeoGebra y eso resulta muy simple. Bien, vamos con otro problema. Vamos a hacer la ecuación. Vamos a poner aquí un problema 2. Pasa por 1,7. Entonces pasa por el punto 1,7 y tiene pendiente 2 tercios, similar al anterior. Como tengo la ecuación punto pendiente, escribo y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y menos y1, que vale 7, es igual a 2 tercios x menos 1. Multiplico la pendiente y tengo 2 tercios x menos 2 tercios. Luego lo que me queda es y igual a 2 tercios x menos 2 tercios y más 7. Y es igual a 2 tercios x más 19 tercios. Listo. Vamos un tercer problema. Las características de este problema son intersección con el eje Y vale 6. La intersección con el eje Y vale 6. Y es paralela a la recta 2x más 3y más 4 igual 0. Bien. La intersección con el eje, los datos, ¿qué datos tengo? Ya, la intersección con el eje Y significa que tengo un punto de coordenadas 0 en x y una componente Y que vale 6. Además, a partir de la ecuación que tengo, yo puedo calcular la pendiente. Es decir, 2x más 3y más 4 es igual a 0. Despejo y, voy a tener 3y es igual a menos 2x menos 4.
y vale menos 2 tercios x menos 4 tercios. Comparando con la ecuación punto pendiente tengo y es igual a m x más b. La pendiente vale menos 2 tercios. La intersección con el eje y vale 4 tercios. Esta es de una recta distinta a la que estoy buscando, ¿ya? Entonces esta es una recta de referencia, es paralela a la recta que yo estoy buscando. Entonces los datos que ahora sí tengo son: el punto tiene coordenadas 0,6 y tiene pendiente menos 2 tercios. Entonces la recta que estoy buscando tiene estos datos. Entonces debo aplicar la ecuación punto pendiente, es decir, y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1, reemplazando y menos y1, la componente en y vale 6, la pendiente vale menos 2 tercios, x menos x1, x1 es 0, porque el punto P tiene coordenadas 0, 6. Y listo, y es igual a escribimos 2 tercios de x más 6. Entonces, esta última ecuación es la ecuación buscada, que tiene la misma pendiente que la recta paralela. Pero aquí debe tener, sí, es signo negativo la pendiente. Signo negativo porque tienen la misma pendiente. Entonces y es igual a menos 2 tercios más 6. Vamos a hacer un último problema. Corresponde a la misma situación. Encontrar la ecuación de la recta que ahora sí, el último problema sería cuarto. Ya, la recta pasa por el punto de coordenadas 1/2 y 2 tercios, 1/2 y menos 2 tercios. Y es perpendicular a la recta 4x menos 8y igual a 1. Listo. La recta que estoy buscando tiene estas características. Pasa por el punto, pongamos eso como datos. Entonces los datos de la nueva recta que estoy buscando es que pasa por el punto de coordenadas. Le voy a llamar P sub 1. 1/2 y menos 2 tercios. Y la pendiente desconozco, pero tengo que la ecuación es perpendicular a esta de aquí. 4x menos 8y igual a 1. Para hallar la pendiente debo despejar y. Entonces voy a escribir desde la izquierda. Voy a organizarme un poquito nada más. Ya. Ahora sí.
tengo 4x menos 8y es igual a 1. Menos 8y es igual a menos 4x más 1. Y es igual a menos 4x sobre menos 8 más 1 sobre menos 8. Y es igual a 1/2 x menos 1/8. Bien. La pendiente que le voy a llamar 2, pendiente 2, y a la ecuación de acá les llamo la ecuación 2, correspondiente a la recta 2. Entonces, la pendiente vale 1/2. Lo que me interesa es hallar la pendiente 1 de la recta que estoy buscando. La pendiente 1 multiplicado por la pendiente 2 vale menos 1. Entonces, M1 es igual a menos 1 sobre M2. Reemplazando menos 1 sobre 1/2. Esto es menos 2. Entonces, los datos que tengo para hacer mi nueva ecuación, la ecuación que estoy buscando, son 0.1, 1/2 y menos 2/3. Y la pendiente que vale menos 2. Ahora sí, punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y menos 1, no, y menos y1 es menos 2/3, es igual a la pendiente m que vale menos 2x menos x1 que vale 1/2. Y más 2/3 es igual a menos 2x más 1. Y es igual a menos 2x más 1 menos 2/3. Y es igual a menos 2x más 1/3. Listo, entonces la ecuación que estoy buscando es esta ecuación 1. Las dos rectas de ecuación 1, que sería, que le voy a escribir aquí en la forma despejada ya, despejada y es igual a 1/2 x menos 1/8. Entonces, esta última recta es la ecuación 2. Estas ecuaciones o estas rectas son perpendiculares. Graficando salen perpendiculares. Listo.